Amén. Buenas noches, hermanos. Bien. Bueno, hoy tenemos un mensaje que está basado en una nación que está siendo controvertida, complicada en este tiempo, que es Israel. ¿Sí? Seguramente yo me ponía a pensar si por aquí pasa alguien que esté en contra de los judíos y ve por ahí esta bandera ahorita, por ahí nos va a gritar o va a decir algo, que sabe, puede pasar, ¿sí? Pero yo quiero compartirles lo que dice Dios en su palabra acerca de este pueblo, del cual tenemos tanto escrito en la palabra de Dios. Y lo que el Señor dice en los tiempos postreros que va a pasar con este pueblo, ¿sí? Ya hemos hablado en el capítulo 11, en el versículo 1, que el Señor no ha desechado a su pueblo. Él no lo tiró a la basura a su pueblo. El pueblo de Dios no es un pueblo reciclable. Es un pueblo que sigue siendo el pueblo de Dios. Otra cosa es que esté haciendo las cosas bien, ¿sí? Pero ¿de qué es el pueblo de Dios? Es el pueblo de Dios. Es como que yo le dijera a usted, yo soy hijo de José. ¿Quién me quita eso? Nadie. La cara está impresa ahí de que soy el hijo de José. Por más que yo me porte mal, no voy a dejar de ser el hijo de José. Sigo siendo el hijo de José. Es la realidad. Y de la misma manera con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. No podemos decir otra cosa. Que esté mal ahorita, está mal. Está mal no solo con el hecho de que esté atacando a los palestinos de la manera tan violenta que estaba sucediendo allá ahora, pero también está mal en el hecho de que se alejó del Señor. Que ya el pueblo de Dios ya no es un pueblo que busca la palabra, que es un pueblo que ahora vive una vida muy libertina. Yo he visto algunas documentales de lo que pasa con el pueblo de Dios allá ahora, y es interesante que, por ejemplo, Tel Aviv ahora es una de las capitales del homosexualismo, del lesbianismo. Uno dice, ¿qué pasó? Y muchos ortodoxos salen a pelear en las calles contra lo que está sucediendo. Pero la realidad es que el pueblo de Dios está en decadencia. Sin embargo, hoy mi deseo con este mensaje es darle por sentado que Israel es un pueblo que no es cualquier pueblo, sino que es un pueblo especial. Y vamos a ver desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver 5 versículos. ¿Listo? Entonces le invito a que abra su Biblia en el libro de Romanos. Romanos capítulo 11, del 11 al 15. Vamos a leerlo todos juntos y luego vamos a empezar a desglosar un poquito lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Léalo conmigo. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y a cesarnos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Vamos a empezar con el primer versículo, versículo 11, y vamos a poner ahí un puntito, yo le puse acá, Israel, tropiezos para salvación, no para caer. Veamos lo que dice el versículo, dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Es interesante que ahí la palabra tropezar y caer no es lo mismo. Usted puede decir por ahí, me tropecé, ¡pum!, se volvió con algo. Pero no es lo mismo que caerse. Tropezar es que usted por ahí tenía un obstáculo en el camino y por ahí usted se golpeó con este obstáculo, pero no se cayó.
Sí, a veces a uno le pasa eso en la bicicleta, uno va en la bicicleta y de repente justo toca algo, pero pues otra vez vuelve a tomar el timón y no se cae. Pero otra cosa es que usted, ¡pum!, se vaya de cara, se cayó, ¿sí? Es diferente, se rompió, se descalabró. En la Biblia Dios habla hoy, lo traduce de esta manera, dice, ¿será que los judíos al tropezar cayeron por completo? Por lo tanto, entonces la idea de tropezar es dar con los pies en un obstáculo al ir andando, con lo que se puede caer. Podríamos decir que el tropiezo para Israel ha sido tropezar con la verdad, tropezar con Cristo. Hay un obstáculo en el camino del pueblo de Dios y es el obstáculo de la misma palabra de Dios y el obstáculo de uno que se levantó allí que se llamó Jesús. Dice que él es tropiezo, piedra de tropiezo, roca que hace caer. ¿Sí? Eso lo dice varias veces la Escritura. Pero ahí llega y dice que el tropiezo no fue para que cayese. La palabra caer ahí, vamos a ver un poquito más adelante en el versículo, dice, en ninguna manera, pero por su, ¿qué palabra utiliza ahí? Transgresión. Otra vez le digo, qué bueno sería que usted agarre un diccionario, que empiece a buscar más las definiciones, porque usted encuentra cosas que uno a veces no se da cuenta. La palabra transgresión es una palabra que significa se deslizó, se resbaló, y ahí sí, se cayó. Y se relaciona con algo que es pecado. ¿Sí? Entonces, el tropiezo, vamos a rebobinar un poquito, el tropiezo lo colocó Dios. Y ese tropiezo fue para que Israel pecara en ninguna manera, dice la Escritura. Pero ellos pecaron. Esa es la idea. La palabra de Dios entonces nos marca de que la transgresión que ellos llegaron a tener, el pecado en el que ellos cayeron, tiene que ver con que se desviaron de la verdad, en que ellos rechazan a Cristo y tantos pecados más que podemos hablar del pueblo de Dios. Idolatría era uno de los pecados que siempre resaltaba en el pueblo de Dios. Por lo tanto, entonces vemos, el tropiezo fue colocado para que no caigan, no para que caigan. Y yo me ponía a pensar en eso y es como, no sé si mi hermano Simón, usted ha visto por acá, bajando por la ciclovía. Hay un camino por acá por la ciclovía que tenemos acá detrás, que justo después de pasar un semáforo ahora ya hay un hueco. Ahora hay un hueco grande. Justo parece que quedó ahí atascada una volqueta y hundió una plancha de metal. Y colocaron unas piedras. Yo le dije a mi esposa, si por ahí alguien pasa por la noche acá y no se da cuenta de esto, se va. ¿Y sabe qué hicieron? Colocaron piedras al frente de ese hueco para que la gente mire la piedra y no se vaya a caer al hueco. O sea, el tropiezo, digamos, es para que usted no se vaya al hueco. ¿Sí? Y de la misma manera es lo que el Señor está haciendo con su pueblo. Él está colocando tropiezo. Él coloca una piedra allí para que el pueblo no caiga, para que el pueblo no peque, para que el pueblo no se pierda. Yo lo relacionaba con algo que el Señor hace en nuestras vidas. Los tropiezos que Dios coloca en nuestra vida no es para que caigamos o para que pequemos, es para salvación. El Señor llega y permite estas cosas que nos hacen tropezar en la vida para que no caigamos. Y qué bueno que es eso. Imagínese que usted, porque por ahí alguien no le dijo algo, usted terminó siendo uno más de la estadística por ahí de uno que se tomó unas de más y se murió. A mí me costó mucho, por ejemplo, hace algunos años, yo quería aprender a bailar. Yo no sé bailar.
Me pasaron por aquí con música, pero yo no sé bailar. Esa es la realidad. Y un día yo quería aprender a bailar porque mis compañeros del colegio sabían bailar, pero yo no sabía bailar. Y empecé a buscar ahí algunos cursos que decían aprenda a bailar. Y llegué todo esperanzado donde mi mamá un día y le dije, mamá, ¿sabe que yo quiero aprender a bailar? Y mi mamá, yo tenía 17 años más o menos. Mi mamá me dice, ¿sabe qué? Llame lo que quiera, pero nunca yo le voy a pagar un curso de baile. Nunca. Ni se lo crean. Porque ya estábamos por fiesta de final de año. Con el curso nos íbamos a ir para Cartagena. Entonces yo decía, ahí tengo que aprender a bailar. Pero no aprendí. Y ¿saben? Me enojé tanto. Ese día yo rompí el vidrio de la puerta de la casa. Porque me salí en ese momento que mi mamá me dijo que no. Estaba enojadísimo. Salí para la calle y tiré la puerta y la puerta tenía un vidrio. Y ese vidrio, si no estoy mal, ese vidrio todavía tiene una rajadura. Del golpazo que yo le di, que estaba enojado. Pero ¿sabe qué fue eso? Un tropiezo. Fue un tropiezo que Dios colocó para que yo no. Gracias a Dios por los tropiezos. Gracias a Dios por las mamás, por los papás. Gracias por ahí por un policía. Gracias a Dios por los tropiezos que Dios coloca en la vida. Por ahí un problema de salud, un tema laboral. Gracias a Dios. Pero mire que antes de seguir al siguiente versículo, dice ahí, versículo 11, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Ya vamos a hablar acerca de esto, para provocarles a celos. La palabra de Dios dice que el pueblo de Dios es provocado a celos por los gentiles. La palabra celos tiene que ver con que alguien aprieta algo para que suceda algo. ¿Sí? Por ejemplo, yo llego y empiezo a empujarlo a usted para que salga de la iglesia. O sea, lo que yo estoy haciendo tiene una consecuencia, que usted salga de la iglesia. ¿Sí? Lo estoy apretando, lo estoy empujando. De la misma manera, acá llega y dice que algo sucede en la vida de los judíos cuando ven que Dios ahora ha escogido un pueblo que es gentil. Es como que lo está tirando, lo está empujando. ¿A qué? A que pueda entender que está perdido. Al ser un pueblo perdido y al ser un pueblo que sabe tanto, ya vamos a hablar un poquito más de esto, se necesitan tomar otras estrategias para llegar a su corazón. Hay mucha gente que viene a la iglesia y sabe mucho de la palabra de Dios. El pueblo de Israel puede jactarse que ellos se saben un montón de versículos. Mi hija, por ejemplo, Belencita, me gustó mucho porque ella se está aprendiendo una parte del Salmo 119. Y usted la escucha y me dice, ¿cómo se la sabe? Hoy me sorprendió. Y Abigail también quiere aprenderse algo de eso. Y uno dice, genial, ¿no? ¿Sabe que el pueblo de Dios sabe más Biblia que nosotros? Y entonces uno, ¿cómo le habla a ese pueblo? ¿Cómo le habla uno a alguien que sabe mucho de la palabra de Dios? Dios toma su estrategia distinta. ¿Y qué hace Dios? Provoca celos. Y seguimos viendo, y ahora vamos a entrar en el siguiente versículo. Ya vamos a hablar al final un poquito más de los celos, pero solo se los dejo ahí abierto. Versículo 12. Romanos capítulo 11, versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Algo sucede aquí. Lo que sucede es que por el pecado del pueblo de Israel, nosotros tenemos riqueza. Por el fracaso, la palabra defección es la palabra fracaso. Por el fracaso del pueblo de Dios, los gentiles tenemos riqueza. Y entonces la pregunta que hace Pablo es, si siendo un pueblo malo es algo tan bueno para el mundo, ¿cuánto más cuando sea un pueblo que
oye la palabra de Dios, que se acerca otra vez al Señor, va a ser un pueblo de tanta bendición. Yo le tengo acá algunos datos. El cristianismo y el islam cuentan con una población de 31% y 24% respectivamente alrededor del mundo. Pero ¿sabe que los judíos solo son el 0.2% del mundo? Son 15 millones de judíos los que se contabilizan en todo el mundo. Pero algo interesante de este pueblo es que tenemos, por ejemplo, más allá de la fe, un 25% y hasta un 29% en el caso de la medicina de los premios Nobel que han sido otorgados a intelectuales y artistas judíos. Le nombro algunos: Baruch Spinoza, Moses Mendelssohn, Karl Marx, Sigmund Freud, Albert Einstein, Max Lieberman, Felix Nussbaum, Joseph Roth, Franz Kafka, Woody Allen. En total son 13 premios Nobel que se han ganado los judíos. ¿Saben cuántos premios Nobel se han ganado Colombia? Uno. Tiene dos. Tiene dos. Y nosotros tenemos una población, ¿sabe de cuántas personas? Casi estamos llegando a 60 millones de personas. Comparado a los 15 millones de personas, ¿por cuántos estamos pasando a los judíos? 45 millones de más. Y este pueblo, siendo un pueblo tan pequeño, con una extensión de tierra tan pequeña, ha hecho tanto. Muchos famosos son judíos, no sé si usted lo sabía. Hay muchos. Sería bueno que usted se fije un poquito acerca de esto. En realidad usted, me llama la atención, ahorita no tengo todos los nombres, pero usted se fija de muchas películas y muchos salen. Ahorita, por ejemplo, el de Harry Potter, no sé si usted sabe, el chico que protagonizó Harry Potter, él es judío. Me dice, por todo lado hay. La de la Mujer Maravilla, la chica que protagoniza la Mujer Maravilla, ella es judía. Tenemos un montón de judíos alrededor del mundo que son famosos. Interesante también. ¿Sabe cuánto es el ingreso per cápita anual de los judíos? Eso quiere decir cuánto gana un judío en el año, más o menos. Siendo un país tan pequeño, en el año es un pueblo que por persona llegan a tener $52.170. Eso por año. ¿Sabe cuánto tenemos en Colombia por año? Estamos llegando a $6.000 más o menos. Y uno dice, ¿qué es esto? Es una locura. Y viendo todo esto, lo que le quiero decir es que el pueblo de Dios, a pesar de ser un pueblo que ahorita está mal, sigue siendo un pueblo que uno dice, ¿qué es este pueblo? ¿Cómo puede ser que un pueblo tan chiquito sea tan poderoso, como lo vemos ahorita en las noticias, tan galardonado con tantos premios, con tanta riqueza? ¿Qué es lo que tiene este pueblo? Y la gente no quiere decirlo, no quiere decir Dios. Dice muchas cosas, pero Dios no. Pero la verdad es que es un pueblo especial. Y le recuerdo un versículo, dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Las familias de la tierra han sido bendecidas porque vino uno del pueblo de Dios que se llamó el Señor Jesús. En el Señor Jesús fueron benditas todas las familias de la tierra, pero pensando en sí mismo, en el pueblo de Dios, el pueblo de Dios ha sido bendición para el mundo en general. La gente no lo quiere aceptar, y más aún en este tiempo. Si le dijéramos a alguien, si el pueblo de Dios, Israel, es un pueblo que se debería terminar, mucha gente diría, claro. Pero la palabra de Dios dice que ahí en el Apocalipsis va a seguir estando el pueblo.
ese pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces, segundo punto, podemos decir que el pueblo de Dios es un pueblo que trajo riquezas para el mundo. ¿Y cuánto más va a ser cuando se restaure plenamente, cuando se repare plenamente al pueblo de Dios? Finalmente, punto número 3, versículos 13 y 14. Romanos capítulo 11, versículos 13 y 14, dice la palabra de Dios: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar, ¿se acuerdan?, a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. El último punto que les quiero compartir para decir que este pueblo es un pueblo especial es que este pueblo tiene una manera diferente de ser alcanzado, pero nos va a dar una lección también. La palabra de Dios ahora nos va a decir que para que los judíos puedan llegar a conocer al Evangelio, tenemos que llevarlos a tener celos, en especial celos de aquellos que son salvos. Me dice, ¿cómo es eso? Sí, porque yo lo que utilizaría con un judío sería la palabra de Dios, pero la verdad es que el judío me cachetearía ahí porque él sabe mucho más que yo de la palabra del Señor. Y entonces, ¿cómo yo voy a llegar a este judío? Y acá llega y dice que el Señor llega a su corazón a través de celos. ¿Se acuerda qué era la palabra celos? Que yo llego y lo aprieto para que usted le pase algo. Digamos que yo llego y aprieto, es que no puedo apretar a la hermana Maya, el cuerpo se pone bravo. Pero digamos, por ejemplo, llego y aprieto a Abigail y la agarro así, la aprieto y la aprieto y la aprieto hasta que ella diga algo. Esa es la idea de celos. Apretarlo hasta tal punto que suceda algo. Y acá llega y dice que Dios está provocando a celos. ¿Para qué? Para que pase algo. ¿Qué es lo que quiere el Señor que pase con su pueblo? Que se arrepienta. Que sea salvo. Él no quiere que ninguno perezca, y menos aún que sea su pueblo el que perezca. Y por eso lo está apretando a través de un pueblo que es bendecido, que no son ellos, que son todos aquellos que han conocido a Cristo como su Salvador. Un pueblo gentil que no debería ser pueblo, que ahora somos pueblo. Y entonces ese pensamiento en el corazón judío le aprieta el corazón y le ayuda a pensar, oye, ¿sabe que necesito lo que ellos tienen? Y le quiero leer un comentario de un teólogo que se llama Morris, se apellida Morris. Y después voy a decirles algo acerca de esto. Dice, es un asunto de pesar profundo de que justamente como Israel se rehúsa a aceptar la salvación cuando se les ofrece, pero así también los gentiles a menudo han rehusado provocar a celos a Israel. En lugar de mostrar al antiguo pueblo de Dios lo atractivo de la vida cristiana, los cristianos han tratado característicamente a los judíos con odio, prejuicio, persecución, malicia y con toda falta de caridad. Los cristianos no deberían tomar este pasaje a la ligera. Nosotros como cristianos tenemos que mostrarle al mundo, pero en especial al pueblo de Dios, amor, compasión, y que esto provoque a celos a este pueblo. Pero sabe que llevándolo a nuestra realidad, por ahí acá no tenemos tantos judíos. Yo estaba mirando el mapa de los judíos y hay muchos judíos, por ejemplo, en Estados Unidos, hay muchos judíos en Argentina, hay muchos judíos en Rusia, hay distribuidos por diferentes lugares del mundo, pero acá en Colombia no se ven tantos. Yo creo que también porque les da como miedito llegar acá a Colombia. Yo creo. Pero ¿saben? La idea de poder compartir con personas acá en el barrio y provocarlos a celos, a mí me da una idea. Mucha gente acá
por ahí no quiere escuchar la palabra de Dios. Y va a ser difícil llegar a su corazón, aunque la palabra de Dios debe ser predicada como lo estamos haciendo ahora, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero vemos una manera estratégica de parte del Señor que nos lleva a que la gente le dé ganas de las cosas de Dios, porque nos ve a nosotros, porque ve nuestras familias, porque nos ve siendo personas amables, porque no nos ven robándonos las cosas, porque no nos ponemos a pelear con todo el mundo. Y esto les provoca celos. Y que esos celos los lleven a Cristo. Qué bendición sería de que su familia, por causa de su testimonio, le dé celos y quiera buscar a Jesús. Último versículo de esta noche, versículo 15. Como conclusión dice aquí, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. La palabra exclusión es la palabra rechazo, repudio. El pueblo de Dios ha sido repudiado no por solo el hombre, por los pueblos que tiene alrededor. Dios ama a su pueblo, pero odia su pecado. Y acá llegan, y el pueblo de Dios, a causa del pecado, ha sido excluido, repudiado. ¿Pero sabe por qué? Por el Señor. No desechado. Desechado, tirado a la basura, no. Pero sí ha sido puesto, digámoslo así, como en la lista negra del Señor. Sin embargo, en medio de este repudio que llegó al pueblo de Dios, fue la reconciliación para el mundo. Nosotros llegamos ahora a conocer la paz con Dios, porque al pueblo de Dios le pasaron todas estas cosas. ¿Sí? En el plan de Dios todo estaba organizado. No era de que si el pueblo de Dios decía que no al Señor, nosotros no íbamos a poder conocerlo a Él. Porque en la palabra de Dios dice que en el cielo van a estar las naciones. Desde un principio siempre fue así. Hubiera cambiado el plan. Hubiera sido de otra manera. Pero la idea es su exclusión, su rechazo, su repudio abrió un camino que se llama ahora el tiempo de la iglesia. Pero acá otra vez vuelve a hacer una pregunta que es como una exclamación, que dice, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. La palabra admisión, yo pensaba cuando el padre del hijo pródigo llega y lo recibe de nuevo en casa. ¿Recuerda cómo lo recibe? Lo recibe con los brazos abiertos. Lo recibe gozoso, enérgico, feliz. Y de la misma manera, esa aceptación del Señor para su pueblo va a hacer que todo su pueblo sea de más bendición aún para todo el mundo. Acá dice vida de entre los muertos. La verdad, Dios ama a su pueblo, pero odia su pecado. Ellos fueron puestos para testimonio en el mundo de que Dios mismo existe. Y yo le quiero hoy hacer un desafío. Que oremos por el pueblo del Señor. Oremos por el pueblo judío perdido. Pero también por el pueblo judío que sí conoce a Cristo. Hay poquitos, pero sí hay. Y orar por ellos. Orar para que el Señor ore su vida. Orar por el presidente de esa nación. Por cada persona, la hermana Estelita que está allá en Israel. Personas que tengamos conocidas. Oremos por ese pueblo. Muchos teólogos dicen que el pueblo de Israel es el termómetro de Dios en el mundo. Y yo lo creo. Porque el pueblo de Dios en el mundo sigue siendo ahí el mapa profético de mucho de lo que tenemos en la Biblia. Mucho de lo que va a suceder en el tiempo postrero tiene que ver con el pueblo de Dios. Yo no sé si usted se acuerda, hay una profecía en los profetas menores, en que dice que el Señor Jesús
Va a tocar un monte y se va a abrir en dos cuando el pueblo. Y es interesante que ese monte, que dice ahí la palabra de Dios, ahorita tiene una rajadura por la mitad. Que uno dice, ¿será pura coincidencia? Armagedón, por ejemplo, ¿se acuerda de Armagedón? La batalla de los tiempos, la batalla final. Cuando Napoleón estaba por esos lados, dice que miró esa tierra, miró ese campo, donde va a hacer esa pelea. Y este es el mejor lugar que yo he visto para tener una pelea. Uno dice, wow, hay algo que por ahí no estamos viendo y que el pueblo de Israel nos sigue ahí alertando. Vamos a orar y terminamos en este tiempo. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, porque en el día de hoy podemos estar recordando un pueblo amado por usted. Un pueblo rebelde, pero un pueblo amado. Un pueblo que decidió voluntariamente rechazar a usted. Que usted ha colocado tropiezo para que ellos no caigan, para que no se pierdan, así como lo hace con nosotros. Un pueblo que sabe mucho de la palabra de Dios. Y que usted entonces ha tomado una manera distinta para llegar a su corazón. Damos gracias por todo el pueblo judío que está en este mundo. Gracias porque muchos de ellos han sido de mucho provecho en diferentes artes, en la ciencia, pero sobre todo porque a través de ellos llegamos a conocer a Jesucristo. Gracias, Señor, por ese pueblo. Usted dice que cuando estaba allí en el monte veía a su pueblo y decía que cuántas veces quise juntaros, como la gallina está buscando a sus pollitos. Usted ama a ese pueblo y lo entendemos. Todo empezó allí con Abraham, llegando a la tierra, haciéndole la promesa, y tantas historias preciosas que tenemos en la Escritura. También historias que nos cuentan acerca de tantas veces que usted trató con este pueblo y fue un pueblo rebelde, y que nos enseñan a nosotros. Pedimos por la paz de Israel. No paz como el mundo la da, sino una paz que viene a través de Jesús. Pedimos para que el pueblo de Israel sea un pueblo que escuche el Evangelio, que le dé celos de esa vida de los cristianos genuinos, que andan viviendo en amor, con familias bonitas, sin pecado en sus vidas. Pero que esto también se traslade a nosotros acá en la Iglesia del Camino, a que seamos una iglesia que le dé ganas a los demás de buscar de Dios, que haga que la gente se pregunte sobre sus familias, que se cuestione sobre los parámetros que tienen para su vida, sobre sus decisiones, sobre su manera de pensar en el futuro. Que seamos un pueblo que genere celos en los demás, pero celos para bien, celos que los lleven a Cristo. Gracias por cada hermano y hermana que está en este pueblo, que ya han conocido a Cristo. Rogamos por la hermana Estelita allá en Israel, por Carlos Benítez también, Señor. Gracias por cada pastor, misionero que está trabajando allá. Sabemos que es un tiempo difícil porque están en medio de la espada y la pared. Y rogamos, Señor, para que usted, mi Dios, nos siga ayudando a estar con visión clara acerca de lo que usted está haciendo en el mundo, viendo lo que usted está haciendo en su pueblo. Dejamos este tiempo en sus manos, también lo que va a hacer ahorita el tiempo con los hermanos de las iglesias bautistas, que pueda ser un tiempo precioso. En el nombre del Señor Jesús, oramos. Amén. Muy bien, vamos a conectarnos.